Buenas noches, profesor. Esperando que se encuentre bien de salud. En primera instancia, comentarle, no estoy contando con cámara web en el computador. He intentado agregarlo con cámara de celular, pero no he logrado realizarlo. En este caso, voy a de todas formas presentar mi examen para demostrar que ya se ha realizado correctamente como usted solicitó. Iniciando con la presentación, el curso es Estadística aplicada a la computación. Mi nombre es Christopher Pérez Silva. En este caso voy a presentar ya mi examen y la empresa escogido para esta evaluación vendría a ser Limadot. Una pequeña reseña histórica sería que esta es una agencia de 15 años de experiencia tanto en Perú como en Norteamérica, en la cual su especialidad es el diseño y desarrollo de sitios web, e-commerce, intranet, marketing digital, diseño gráfico y mantenimiento web. Desarrollan estrategias de adquisición intensivas para atraer nuevos clientes y rentabilidad a sus canales digitales. Además de que únicamente no hablan de ser solo intérpretes de las necesidades que tienen las empresas que los contactan, sino que también trabaja continuamente para poder crear esa web perfecta que ellos tienen en mente. Con respecto a las preguntas escogidas, vendría a ser en la nominal, ¿cuál es su color favorito para el diseño en su página web? Teniendo como respuesta el azul, el verde, el rojo, el negro y otros. En la ordinal sería cuáles elementos cree que sería más importante enfocar en su página web, teniendo como respuesta velocidad de carga, facilidad de navegación, diseño visual atractivo, contenido relevante y optimización para móviles. Como pregunta discreta sería cuál sección le gustaría implementar o mejorar en su web, el cual tendría como respuestas inicio, carrito de compras, acerca de nosotros, servicios y contacto. Finalmente, como pregunta en la continua sería en una escala del 1 al 10, ¿cuánto le gustaría que su web se destacara visualmente en comparación de las otras web estándar de su industria? Vendría a ser estas lo que es el resultado de las 50 preguntas a cada variable, y ese vendrían a ser los cuadros de frecuencias con respecto a cada pregunta. Voy a hacer lo que es la interpretación de tres de cada una. Con respecto a lo que es el F1 y el número 6 de resultado, indica que estos 6 clientes tienen como color favorito en su diseño web el color azul. El siguiente escogido vendría a ser el porcentaje número 26, el cual indica este total de clientes, que es el 26%, tienen como un color favorito para el diseño web en su página de color verde. En el porcentaje acumulado, un 62% de los clientes indica tener un gusto por el color rojo, verde o azul para su página web. Con respecto a los elementos que creen que estarían más importantes enfocar en su página web, en la F1, en este 9 indica que 9 de los clientes encuestados creen que sería más importante enfocar que su web tenga una buena velocidad de carga. En este 26%, los clientes indican que su elemento más importante enfocar a su web sería un diseño visual atractivo. Y en este 82% del porcentaje acumulado, los clientes consideran como más importante enfocarse en elementos como contenido relevante, ya sea diseño visual atractivo, facilidad de navegación o velocidad de carga en su web. Con respecto a la tercera pregunta, que indica cuál sección le gustaría implementar o mejorar en su web, indica que en este resultado de la número 7 en la frecuencia, sería el total de clientes que les gustaría mejorar o implementar en su página web, lo que es una web de inicio. El 22% del porcentaje válido indica que esta totalidad de clientes le gustaría implementar una página de acerca de nosotros en su web. Y en el acumulado, el 64% de los clientes considera como más importante el implementar en su web una página ya sea de acerca de nosotros, un carrito de compras y un inicio. Como última pregunta, la nominal indica en una escala del 1 al 10 cuánto le gustaría que su página web se destacara visualmente. Escogiendo el F5, nos indica que
8 de estos clientes indicaron con una puntuación de 5 frente a cuánto les gustaría que su página web destacara visualmente, ¿no? En el porcentaje válido se escogió este de 6% que indica que los clientes puntuaron con 3 el gusto que tendrían en que su página web se destacara visualmente. Y finalmente lo que es el 86% del porcentaje acumulado indica que los clientes, esta totalidad de clientes puntuaron como máximo una puntuación de 8 a cuánto les gustaría que su web se destacara visualmente. Con respecto a lo que es las necesidades, la TDF de las necesidades frontend de la variable continua en este caso, se realizó lo que es con las fórmulas para poder obtener aquí los resultados para poder generar este cuadro de intervalos, límite inferior y límite superior, para poder hacer la interpretación también de estas respuestas. Con respecto a la variable F1, que vendría a ser 6, indica que 6 de estos clientes dieron con una puntuación de 1 a 3 frente a su página que destaque visualmente. El 32% del porcentaje válido indica que esta totalidad de clientes dieron como respuesta entre 5 inclusive a 7 al gusto de que su web se destaque visualmente. Y el 68% del acumulado indica que la totalidad de estos clientes eh, dio como una puntuación máxima entre 5 a 7 a que les guste que su web se destaque visualmente frente a las web estándar de su industria. Estaríamos hablando ahora sobre las medidas de tendencia central. En este caso, como se nos enseñó, la variable nominal y dominal no estarían dentro de lo que es brindar respuesta de estas medidas de tendencia central, pero se toma la exoneración de la ordinal para poder dar un enfoque un poco más completo, ¿no? Por lo tanto, comenzamos con la media, que es el promedio de los datos de la variable. En el caso del ordinal, dio como respuesta un 2.98, que indica que el elemento promedio más importante para el enfoque web del cliente es de 2.98, el cual es como resultado un diseño visual atractivo. En el caso de la discreta, de igual manera dio un 2.98 como respuesta, el cual es un promedio de la sección que más escogieron para implementar su resultado de 2.98, el cual vendría a ser como respuesta a lo que es la página de acerca de nosotros. Con respecto a lo que es en la variable continua, el promedio es en una escala al gusto visual de la implementación, dio como un resultado de 6.18 puntos. Con respecto a lo que es a la mediana, que es el valor que ocupa el lugar central de los datos, el 50% inferior de las calificaciones califican el elemento de enfoque en la opción 3, que vendría a ser como indicaba lo que es el diseño visual atractivo, como podemos visualizar. Con respecto a lo que es a la variable discreta, igual vendría a dar como resultado 3, el cual vendría a ser la página acerca de nosotros. Y en la variable continua también el 50% inferior de la puntuación en escala del destaque visual es una puntuación de 6. Ahora, con respecto a lo que es la muda, que viene a ser los datos que más se repiten con respecto a las respuestas que se realizaron en estas 4 preguntas. Con respecto a la nominal, la pregunta que más se repitió vendría a ser la número 2. Con mayor frecuencia, los clientes tienen un gusto por el color verde en su web. En el caso del ordinal, consideran que el elemento más importante en su enfoque web vendría a ser un diseño visual atractivo. En el caso de la respuesta a la discreta, la que más se repitió vendría a ser que el cliente tiene mayor gusto por una implementación en su web, que vendría a ser un carrito de compras. Y en el caso de la continua, vendría a ser los clientes tienen en común una puntuación de un gusto visual de 8 puntos con respecto a su página web.
Con respecto a lo que es las medidas de, de la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, de igual forma la nominal no cuenta con estas respuestas, por lo tanto vendría a comenzar con la ordinal, el cual da una respuesta en varianza de 1.86, el cual indica que la distancia cuadrática media, en este caso entre cada dato y su promedio, es de 1.86 y una importancia por 2, ¿no? Con respecto a la discreta, da un resultado de 1.78, el cual indica de igual manera que la distancia cuadrática media entre cada dato y su promedio es de 0.21 en gusto. Con respecto a lo que es la variable continua, que era las puntuaciones, la distancia media cuadrática entre cada dato y su promedio es de 3.89 puntos, de 389.54 puntos. Con respecto a lo que es en lo que es la desviación estándar, que es la distancia entre la media y el cada dato de su promedio, con respecto a la respuesta del ordinal, me da una respuesta de 1.36 mixto, el cual indica que la distancia media entre cada dato y su promedio es de 1.36 puntos. Con respecto a la discreta, da una distancia media entre cada dato y su promedio de 1.33. Con respecto a la continua, la distancia media entre cada dato y su promedio es de 2.09, redondeando. Con respecto a lo que es el coeficiente de variación, en la ordinal da 218.70, el cual, como vemos, es mayor del- de 100, por lo tanto, esta data es muy heterogénea y es decir, la media de la variable no es significativa para la toma de decisiones y se debe considerar más lo que es la mediana, ¿no? De igual manera, por lo tanto es adimensional. De igual manera para la discreta queda una respuesta de 223.67 y la continua queda un resultado de 296.15. Continuando con lo que es las medidas del cuartil. Con respecto a la nominal, igualmente en este caso no cuenta con resultado, así que continuamos con la ordinal, el cual da una respuesta de 2, que el valor máximo del 25 es del 25% inferior de los datos como 2. Vendría a ser la facilidad de navegación, ¿no?, que tiene más enfoque e importancia en este valor. Con respecto a la discreta, dio un resultado de 2 también, el cual es el valor máximo de un 25% inferior de los datos. Es como elección a respuesta de un carrito de compras, ¿no? Una web de carrito de compras. Con respecto a la continua, el resultado dio de 5 puntos, el cual indica que el valor máximo del 25% inferior de los datos es de 5 puntos con respecto al gusto de que su web se vea atractiva. Con respecto a lo que es el cuartil número 2, que da un valor del máximo del 50% inferior de los datos. En respuesta a la ordinal, vendría a ser que el valor máximo de este 50% inferior de los datos da como resultado 3, que es un diseño visual atractivo. En el caso de la discreta, vendría a ser un resultado 3 también, que es sobre las páginas cerca de nosotros. En la continua vendría a ser una respuesta de 6 puntos con respecto al gusto que su web sea atractiva. En respuesta a lo que es al cuartil 3, que ahora toma en cuenta lo que es un valor máximo del 75% inferior de los datos. Como respuesta al ordinal nos da un resultado de 4, el cual vendría a ser el 75% inferior de los datos, da como resultado en importancia por el contenido relevante. En el caso de la discreta vendría a ser el 75% de valor del máximo inferior de los datos es de 4, el cual indica que tiene mayor gusto por la web de servicios.
Con respecto a la continua, la puntuación que se dio en este 75% inferior de los datos es de 8 puntos. Y ahora con respecto a lo que es las respuestas del percentil 69% inferior de los datos, de igual forma que en el de 75, en la ordinal dio el valor de 4, que es el contenido relevante. De igual forma también con la discreta el 4, que es la WIC de servicios. Y en el caso de la continua, una respuesta de 7.81 puntos. Con respecto ahora a las medidas eh, de asimetría y de cortosis, de igual forma la nominal no cuenta con estas respuestas, por lo tanto comenzamos con la ordinal, el cual da una respuesta de 0.04 de asimetría, la cual indica en este caso que es positiva, ¿no? Por lo tanto, lo que es su coeficiente asimétrico se estaría guiando, o en otras palabras, su media se estaría desplazando hacia la derecha, siguiendo lo que son los máximos positivos. De igual manera con la discreta que da una respuesta de 0.15, el cual también es positivo, a diferencia de la continua, que vendría a ser ya un número negativo que es de menos 0.52, que es una simetría negativa, el cual, a diferencia de la positiva que se va hacia la derecha, que se desplaza de la media a la derecha, en este caso se desplaza de la media hacia la izquierda siguiendo los máximos negativos. Ahora con respecto a la ordinal, con respecto a la kurtosis nos da la ordinal un valor de menos 1.14, el cual indica que la variable es platicúrtica, como verificamos aquí, ya que la kurtosis vendría a ser a menor a 0 y los datos se encontrarían alejados de la media. De igual forma para la discreta queda un mismo resultado de menos 1.14, que de igual manera vendría a ser platicúrtica, ya que eh, vendría a ser lo que es la cortosis negativa, menor a 0, y se encuentran los valores alejados de la media, y de igual forma con la continua, que también da una respuesta negativa o un valor negativo de 0.41, que indica igual forma que vendría a ser una cortosis platicúrtica, ya que se encuentra alejado de la media el valor. Ahora con respecto a lo que es al test de Kolmorogov de Smirnov de la variable continua, teníamos como resultado al p-valor de 0.341, el cual, según la prueba de hipótesis de Kolmorogov, esta vendría a ser una hipótesis nula, eh, ya que el p-valor vendría a ser en este caso mayor a 0.05. Por lo tanto, como respuesta aceptamos la hipótesis nula y estamos al 95% seguros que la respuesta tiende a ser en ese caso, un ADN. Vendría a ser en ese caso todo de mi parte. Muchas gracias.